En este video resolveremos el ejercicio número 11 de la guía de equilibrio químico. El enunciado nos dice que la siguiente reacción en fase acuosa, donde A2 se disocia en 2A, presenta una constante Kc a 20 grados y una atmósfera de presión igual a 0,125 y nos da 5 apartados para responder. Vamos a responder un apartado por slide. En el apartado A nos dice que en un recipiente de 1 litro se encuentran 0,5 moles de A2 y 0,25 moles de A 20 grados y una atmósfera, y nos pregunta si se producirá la reacción directa neta y justifique termodinámicamente. Bueno, la reacción en estudio es la disusión de A2 en 2A y me da que la constante de equilibrio medida por concentración a 293 Kelvin es 0,125. Entonces yo tengo un litro, 0,5 molar de A2 y 0,25 molar de A. Nos pide que justifiquemos termodinámicamente, por lo tanto tenemos que calcular el valor de delta G. Y las condiciones son 20 grados, que son 293 Kelvin, y una atmósfera. Entonces, el Q, el cociente de reacción de los productos sobre los reactivos, me queda 0,25 molar de A al cuadrado, porque son 2 moles, y 0,5 molar de A2. El Q me da 0,125 molar, que coincide con la constante de equilibrio. Por lo tanto, si planteo el delta G, el logaritmo natural me va a dar 1, por lo tanto, el delta G da 0. La reacción está en equilibrio químico, por lo tanto no se producirá reacción alguna, en ninguno de los dos sentidos. En el apartado B nos pregunta si a dicha mezcla se le agrega 1 mol de A manteniéndose la temperatura constante de 20 grados, ¿qué ocurre? Y justifique también termodinámicamente con el cálculo de delta G. Entonces planteamos exactamente lo mismo, lo que sí que ahora sumamos 1 mol en el litro de A. Entonces nos queda de A 1,25 molar y A2 se mantiene en 0,5 molar. Entonces de nuevo calculamos el cociente de reacción, 125, 1,25 al cuadrado sobre 0,5 nos da que este cociente de reacción es 3,125 molar, que es superior a la constante de equilibrio de 0,125. Entonces calculamos el delta G como RT por logaritmo natural del Q sobre K. El R 2 calorías sobre mol Kelvin, la temperatura es 20 grados, 293 Kelvin, y el delta G nos da 1886,26 calorías sobre mol. Fíjense que es un delta G positivo, por lo tanto la reacción me está cursando espontáneamente a la formación de reactivos. O sea, se está disociando, perdón, se está uniendo dos moléculas de A para dar A2. El apartado C nos dice, sabiendo que la constante Kc de formación de A2 a 273 Kelvin, o sea 0 grados, es 55, que calculemos los parámetros termodinámicos delta G, delta H y delta S0 para la reacción de disociación a 293 Kelvin e interpretemos su significado. Bueno, recapitulando los datos que tenemos, que la constante de disociación a 20 grados, o sea 293 Kelvin, nos había dado el planteo que era de 0,125, o sea la disociación de A2 en 2A. Entonces, a esa temperatura 293 Kelvin yo puedo sacar el delta G0 de esa disociación, que es menos 2 calorías sobre mol Kelvin por la temperatura de 293 Kelvin por el logaritmo de 0,125. Y obtenemos un delta G0 a 293 Kelvin de 1218,55 calorías sobre mol. Ahora el nuevo dato que nos da el planteo es que obtenemos una Kc a 273, o sea 0 grados, que da 55, pero es una constante de formación, o sea del proceso opuesto.
en la que se forma A2 a partir de 2A. Por lo tanto, le tenemos que hacer una inversa a ese resultado para poder compararla con el resultado a 20 grados. Entonces le hacemos inversa a 55, 1 sobre 55 nos da 0,018. Esta es la Kc a 0 grados, 273 Kelvin, es una constante de disociación. Entonces ahora tenemos dos constantes de disociación a 20 y a 0 grados. Entonces, suponiendo que el delta H no varía entre 0 y 20 grados, aplicamos Van Hoff para obtener el delta H de la reacción química. Entonces hacemos el logaritmo natural entre esas dos constantes a esas dos temperaturas y podemos obtener el delta H, que nos da positivo 15.501,40 calorías sobre mol. Significa que la reacción es endotérmica, requiere calor para disociarse. Y habíamos dicho antes que el delta G a 20 grados era positivo también. Por lo tanto, en ese equilibrio químico, la reacción está favorecida hacia los reactivos, o sea, hacia la formación de A2. Luego, para calcular la entropía, tenemos el delta H, tenemos el delta G a 293 Kelvin. Sacamos que el delta entropía a 293 Kelvin es 48,75 calorías sobre mol Kelvin. Esto nos está diciendo, este delta S positivo, que el sistema está ganando desorden. En el apartado D nos pregunta a qué temperatura se duplicará la constante de equilibrio de disociación correspondiente a 293 Kelvin. Entonces, la constante Kc a 293 Kelvin era de 0,125. Entonces, ¿a qué temperatura la Kc va a ser de 0,250, que es el doble? Tenemos que aplicar Van Hoff. Y hacemos el logaritmo de la constante a 293 más esta temperatura desconocida, que es el doble. Nos queda el logaritmo natural de un medio, sería igual al delta H que calculamos en el apartado anterior sobre el R. Con nuestra incógnita, la temperatura en la cual se encuentra la constante a 0,0250. Y nos da que la temperatura es de 301 Kelvin, que representa 28 grados. Entonces, esta sería la temperatura en la cual se duplicará la constante de disociación respecto a 20 grados. En el apartado E nos pide represente ambas situaciones en un gráfico G versus el grado de avance de reacción. Cuando pasamos un equilibrio a 20 grados, 293, a este donde se duplica la constante a 301 Kelvin. Entonces, primero planteamos la ubicación de la isoterma en el eje de la abscisa, con el grado de avance. El grado de avance, en función de la temperatura a una dada presión, es igual al delta H sobre la temperatura por la derivada doble de G. El término del numerador y el denominador ambos son positivos porque la reacción es endotérmica, la temperatura es siempre positiva y esta derivada siempre es positiva. Entonces nos queda que todo el término es positivo. Por lo tanto, el grado de avance es directamente proporcional a la temperatura, a ser positivo. Entonces, si yo aumento la temperatura, aumenta el grado de avance. Si disminuye la temperatura, disminuye el grado de avance. En este caso, estoy aumentando la temperatura de 293 a 301 Kelvin, por lo tanto tengo un delta T positivo. Por lo tanto, voy a tener un grado de avance positivo cuando paso a 301 Kelvin. Entonces, a mayor temperatura, el equilibrio se desplazará hacia mayores grados de avance. O sea que vamos a tener que graficar el equilibrio hacia la derecha respecto al de 293 Kelvin. La posición de equilibrio de la energía libre en el eje de la ordenada.
yo tengo que la variación de G en función de la temperatura es igual a menos la entropía. La entropía es un puntual, siempre es positiva, por lo tanto menos la entropía siempre va a ser negativa, por lo tanto la variación de G en función de la temperatura son inversamente proporcionales. La temperatura, entonces si yo quiero pasar la temperatura de 293 Kelvin a 301 Kelvin, estoy aumentando el delta T, por lo tanto voy a disminuir el delta G. Por lo tanto, a mayor temperatura la isoterma se desplazará hacia menores G, o sea, hacia abajo. Entonces ahora representamos, a partir de estos resultados, representamos los gráficos de G versus grado de avance. Tenemos a 293 Kelvin una posición de equilibrio con el avance de reacción en la posición de equilibrio, que es el mínimo de la recta, de la curva, perdón. Entonces yo aumento la temperatura a 301 Kelvin y dijimos que a mayor temperatura el grado de avance se desplazaba hacia la derecha, hacia mayores grados de avance. Por lo tanto, voy a tener que esquematizarlo, la nueva curva, con un mínimo hacia la derecha. Y la posición de equilibrio de la curva, que nos dice a dónde tenemos que marcar la curva, si por arriba o por abajo de 293, nos está diciendo que por abajo, porque son inversamente proporcionales. A mayor temperatura se desplaza hacia menores G, o sea, hacia abajo. Por lo tanto, va a tener una curva por abajo de la de 293 Kelvin.